Fui al almuerzo del domingo, pero mi hija me dijo, tú ya no perteneces a esta familia, lárgate. Llegué a casa de Rachel a las 11:25, 5 minutos antes de lo habitual. Como siempre, llevaba 2 bolsas de tela con las verduras del mercado, el pan que a Lisa le gustaba con semillas y la carne para el guiso. Ese día el carnicero me dijo, Doña Margaret, esta falda de ternera está tiernísima, como usted la pide siempre. Y yo asentí, sin decir mucho, porque aunque él no lo sabía, yo ya llevaba un nudo en el estómago desde el amanecer. Toqué el timbre con el codo, como siempre que las manos me quedan ocupadas, y esperé. Daniel abrió la puerta. Ni un hola, ni un buenos días. Solo se hizo a un lado, con la vista clavada en el móvil. Pasé, con el corazón más pesado que las bolsas. Rachel estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, mirando una serie. No se levantó, ni siquiera giró la cabeza, solo dijo, sin emoción, la cocina está libre. No me sorprendió, pero dolió, no por la frase, sino por el tono, ese tono seco, mecánico, como si yo fuera una asistenta más. No sé en qué momento mi hija dejó de verme como madre. Quizás nunca me vio así del todo. Solo Lisa, mi nieta, salió corriendo del pasillo al oír mi voz. Se abrazó a mi pierna con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Abuela, ¿me trajiste lo del pan de semillas? Le sonreí, le acaricié el cabello. Y también los garbanzos para tu potaje favorito. Bien, hoy es el mejor domingo, gritó ella como si eso bastara para salvar la semana. Fui directa a la cocina. Puse agua a hervir, piqué cebolla, pelé zanahorias. La radio estaba apagada, como siempre desde que Rachel dijo que le molesta el ruido viejo. Así llamaba al sonido de fondo que me hacía compañía. Mientras removía el sofrito, Daniel apareció en la puerta con su tono habitual, suave y envenenado. Doña Margaret, he estado pensando, usted tiene una casa muy grande para vivir sola, ¿no? Con lo que vale ahora en esta zona. No respondí, ni lo miré, porque ya conocía esa música, siempre empezaba igual, y yo ya había aprendido a escuchar sin dar pistas. Digo, si vendiera podría tener un buen retiro, nosotros podríamos ayudarla a mover el dinero, conocemos a gente, inversiones buenas. Seguí cortando pimientos, no me molesté en decirle que yo también conozco a gente, gente que no me mira como un cajero automático con patas. Lisa volvió a la cocina con un dibujo en la mano. Me lo mostró orgullosa. Era un árbol enorme con muchas ramas y, en medio, una mujer mayor con gafas. Eres tú, me dijo, porque tú sostienes a todos. No supe qué contestar, solo la abracé, y pensé, con un nudo en la garganta, que por ella, solo por ella, seguiría viniendo cada domingo, aunque doliera, aunque cada vez doliera más. Había llegado a las 10, como siempre. Traía el pan recién hecho, una tarta de manzana con la receta de mi madre y un ramo pequeño de flores que corté del jardín. Lo dejé en la entrada esperando que Rachel lo notara, pero no lo notó, o prefirió no hacerlo. ¿Quieres saber qué pasó después? Suscríbete al canal, porque quizás esta historia también te toque el alma. Y no te vayas todavía, porque lo que ocurrió después, aún hoy me duele al recordarlo. Pasé directo a la cocina. Encendí el horno, saqué los guantes y comencé a preparar la comida. El mismo guiso de siempre, el que solía pedir de niña cuando tenía fiebre o estaba triste. Me movía en esa cocina como si aún fuera mía, aunque hacía tiempo que solo era una invitada con acceso temporal. Rachel estaba en el sofá, con el móvil en la mano. Daniel leyendo el periódico digital en su sillón de siempre. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Cuando terminé de cocinar, puse la mesa. Coloqué los cubiertos con cuidado, alineando los cuchillos al borde del plato. Rachel seguía en el sofá. Daniel en su sillón. Ni uno se movió. Serví los platos en silencio. Me senté en la silla de siempre, la más incómoda, la que da la espalda a la ventana, esa que nadie quiere, pero que siempre me dejan a mí. La comida transcurrió entre el sonido metálico de los cubiertos y frases sueltas, sin alma. Lisa me miraba de reojo, buscando algo,
Quizás un gesto que confirmara que no todo estaba roto, hasta que Daniel, sin levantar la vista del plato, dijo con la misma naturalidad con la que uno pide la sal. ¿Ha pensado ya en el testamento, doña Margaret? Tengo un primo que trabaja con notarios. Podríamos ayudarla con eso. Es mejor dejar todo bien atado, ¿no? Mi mano se congeló a medio camino hacia el pan. El vapor del guiso ya no olía a hogar. Rachel dejó el tenedor en el plato, con ese sonido seco que corta el aire. Sí, mamá, añadió. Así evitamos líos en el futuro. Líos, dijeron. Como si mi muerte fuera un problema de logística, como si yo ya no estuviera ahí sentada, con mi cuerpo lleno de memorias, de historias, de sacrificios que ellos nunca vieron o no quisieron ver. Respiré hondo, crucé los dedos bajo la mesa para no temblar. Ya tengo abogado, todo está en orden, dije, firme. Eso no les gustó. Pude verlo en la forma en que Rachel frunció los labios, como si hubiera probado algo agrio. Daniel dejó de masticar un segundo, tragó sin salivar. Fue Lisa quien rompió ese aire denso. Sin querer, volcó su vaso de zumo. El líquido corrió como una pequeña tragedia naranja por el mantel blanco. Lo siento, susurró encogida, con los ojos como platos. Rachel se levantó de golpe. Siempre igual. No puedes estar tranquila ni un segundo. Vas a tirar todo. No es para tanto, intervine sin alzar la voz. Quise suavizar el momento, quise ser puente, como siempre, pero Rachel se giró hacia mí como una fiera herida. Siempre la defiendes, siempre me contradices delante de mi hija. ¿Para qué vienes si solo vienes a crear tensiones? Lisa empezó a llorar. Un llanto contenido, sin sollozos, con la boca cerrada. Un llanto que me rompió el alma. Daniel seguía comiendo, como si no fuera con él, como siempre. Me levanté, instintivamente, para consolar a mi nieta, pero Rachel me cortó el paso con el brazo extendido. No la toques, estoy harta de tus opiniones, harta de que vengas aquí como si esto fuera tu casa. ¿No lo es? Pregunté. Esta vez sin temblor, sin lágrimas, con esa voz que nace cuando el alma se endurece. No, tú ya no perteneces a esta familia. Lárgate de aquí. El silencio después de esa frase fue peor que el grito. Lisa lloraba sin hacer ruido, con la cabeza agachada. Daniel masticaba como si nada hubiera pasado. Y yo me quedé sentada. No por debilidad, sino porque el cuerpo tardó unos segundos en asumir que esa escena no era una pesadilla. Rachel me había echado, la hija que cuidé cuando tenía varicela, la que dormía abrazada a mi cintura cuando soñaba con monstruos, la que me juró que jamás me abandonaría. Me había señalado como a una intrusa. Pero algo dentro de mí, en lugar de romperse, se endureció, como si por fin algo en mí entendiera. Me levanté despacio, tomé mi bolso, lo abrí y saqué un pañuelo, no para llorar, sino para secar la frente sudada de tanto contener. Lisa me miró con los ojos rojos. ¿Te vas, abuela? Le acaricié el pelo despacio, para que lo sintiera como un adiós sin rencor. Hoy no puedo quedarme, mi vida. Rachel seguía hablando, lanzando frases, pero ya no las oía. Mi mente ya estaba en otro lugar, en otra Margaret. Salí por la puerta sin decir adiós. Cerré suave, como quien no solo cierra una puerta, sino una etapa. En el coche, con las manos aún temblorosas, marqué el número de Rosa. ¿Puedes acompañarme mañana al banco y luego al abogado? ¿Todo bien?, preguntó ella, con esa voz que no necesita explicación. Todo empieza a estarlo, contesté, y lo creí. Al día siguiente me desperté a las 6, no por costumbre, sino porque algo dentro de mí había recuperado el pulso. Me preparé un café fuerte, abrí las cortinas, dejé que la luz entrara sin miedo, me miré al espejo. Y no vi a una anciana, vi a una mujer que, por fin, recordaba quién era. No era la madre callada, ni la abuela funcional, era Margaret Whitmore, con nombre y apellido, con historia, con derechos. Encendí la radio y sonaba esa canción de Sabina que siempre me había gustado. Aunque Rachel dijera que era música deprimente, a mí me supo a libertad,
a vértigo bonito. Después del desayuno, revisé mis mensajes. En el grupo de amigas, Rosa había escrito: «Buenos días, guapas, ¿caminamos hoy por el parque?». María respondió con un emoji de fuego. Antonia mandó una foto de sus tostadas integrales. Yo escribí: «Nos vemos a las 8, tengo novedades». Me vestí con mi chándal rosa de rayas blancas, el que me regalé por mi cumpleaños, el que Rachel dijo que no era para mi edad. Me sentí cómoda, me sentí mía. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de justificarme, ni de pedir perdón por existir. Hoy no era domingo de familia. Hoy era lunes de comenzar de nuevo. Llegué al parque a las 8:05. El aire olía a tierra húmeda y a bugambillas recién abiertas. Rosa ya estaba estirando con una disciplina que solo las mujeres que han sobrevivido muchas guerras silenciosas logran mantener. María, con su botella de agua reutilizable decorada con pegatinas de sus nietos, me saludó con una sonrisa serena. Antonia ajustaba sus zapatillas, pero se notaba que ya había dado una vuelta antes de que llegáramos. «¿Qué pasó ayer?», preguntó Rosa, sin rodeos, con esa manera suya de no dar vueltas cuando sabe que algo se ha roto. Respiré, no solo para calmarme, sino para poner orden en mis pensamientos. «Todo», respondí, y ya era hora. No usé diminutivos. No dije una discusión, no dije un malentendido. Les conté lo que había pasado, palabra por palabra. El tono exacto con el que Daniel mencionó el testamento, la mirada de Rachel cuando me negó el derecho a consolar a Lisa, el grito, la orden de irme. El silencio que quedó flotando cuando la puerta se cerró tras de mí. Nadie me interrumpió. Me escucharon como si fueran médicas leyendo un diagnóstico de alma rota. María fue la primera en hablar, con esa voz suave que siempre me ha hecho pensar que, en otra vida, fue monja o enfermera. «Eso no se hace, y menos a una madre, a ti». Antonia, más pasional, casi escupió sus palabras. «Los hijos de ahora creen que les debemos todo, que el amor materno viene con cláusulas de herencia, pero no entienden que nosotros ya dimos demasiado, y muchas veces sin recibir nada a cambio». Me quedé callada un instante. Miré el cielo, que esa mañana tenía nubes finas como gasas, deshilachadas por el viento. «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó Rosa, no con curiosidad, sino con esa mezcla de respeto y expectativa que se tiene ante una mujer que está a punto de recuperar su poder. «Enseñarles que su madre no es ninguna tonta», dije, y lo sentí en el cuerpo, como un ancla que se suelta, como una promesa dicha en voz alta para que el mundo la escuche. Terminamos la caminata en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era ese tipo de pausa que se hace después de una revelación. Nos sentamos en nuestra banca de siempre, al lado del olivo viejo que huele a sombra y recuerdos. Nos estiramos como chicas de 20, reímos sin culpa, como si acabáramos de burlarnos de todo el sistema. Y yo sentí algo que hacía mucho no sentía. Poder, no poder sobre otros, poder sobre mí, poder sobre mis decisiones, mis silencios, mis pasos. Poder para decir no más, sin gritar, sin justificarme. Al despedirnos, les prometí que las llamaría al salir del despacho del abogado, pero antes de eso necesitaba un acto simbólico, algo solo para mí. Pasé por la peluquería de Carmen. El lugar olía a tinte barato y a colonia floral, el mismo aroma de todas las veces que llevé a Rachel de niña para que le cortaran el flequillo. Cuando Carmen me vio entrar, levantó la vista de la clienta que estaba secando. «Doña Margaret hoy tiene una luz distinta», dijo, acercándose con una sonrisa. «Digamos que tengo una reunión importante», respondí dejando mi bolso sobre la silla. «¿Con quién?». «Conmigo misma y con mi abogado». Me lavó el pelo con esmero. Y mientras el agua tibia me corría por el cuello, pensé en todos los silencios que había guardado para no incomodar, en todas las veces que había aceptado la silla incómoda. El tinte olía fuerte, pero me sentí viva. Desperté al día siguiente con el mismo sonido de siempre, el canto de los mirlos en el balcón
y el leve crujido del suelo de madera bajo mi pie derecho. Solo que esta vez algo era diferente. No había tristeza. No había esa pesadez viscosa que se me pegaba cada lunes después del domingo en casa de Rachel. Solo había una palabra clara como el cielo de Sevilla en otoño: basta. Me preparé un café negro, sin leche. Me senté en la cocina con el sol cruzando el visillo como una vieja postal de los años 60. Apoyé ambas manos en la taza caliente. Pensé en algo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. ¿Por qué siempre éramos los mayores los que debíamos tragar saliva? ¿Por qué nos hacían sentir que el silencio era virtud? No, ya no. Yo ya no tenía espacio dentro para tragar nada más. A las 9 en punto, Rosa tocó el timbre. Venía con su bolso cruzado y una carpeta de plástico. Parecía una inspectora de Hacienda. ¿Lista?, preguntó, directa como siempre. Listísima, dije, sin pestañear. El banco estaba a 6 calles. Caminamos sin prisa. El aire olía a pan recién horneado y hojas mojadas. A esa hora, los vecinos paseaban a sus perros y los barrenderos terminaban su turno. El mundo seguía igual, pero dentro de mí, todo se estaba reordenando. Entramos. Don Fernando, el director de la sucursal, me conocía desde hacía 20 años. Se levantó enseguida, como un reflejo automático. «Doña Margaret, un placer. ¿Cómo está su hija?» «Hoy no he venido a hablar de ella», respondí, sin dureza, pero con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Se me quedó mirando, y entendió, como lo hacen los hombres que han visto muchas cosas, pero pocas veces la dignidad en los ojos de una mujer mayor. Le pedí un extracto detallado de los últimos movimientos. Luego le dije que quería cambiar mi código de acceso. También solicité que ningún tercero, familiar o no, pudiera hacer movimientos sin mi autorización escrita, firmada, en persona. «Por supuesto», dijo Fernando. «¿Hay algún motivo especial?» «Sí, que me he despertado». Y aunque él no supo a qué me refería exactamente, sonrió. No con lástima, con respeto. Al salir, Rosa me miró de reojo. «No pareces nerviosa». «Es que no lo estoy. Estoy cansada de que me tiemble el pulso por cosas que ya no merecen mi temblor». Nos dirigimos entonces al despacho de Whittaker, mi abogado, un hombre serio, metódico, siempre con traje gris y voz baja. Me ofreció agua, como siempre, pero esta vez rechacé. Le conté todo, sin adornos, ni rabia ni llanto, solo hechos. Como se redacta un testamento, con precisión. Quiero rehacer mi testamento, y esta vez con plazos, condiciones y nombres muy claros. ¿Nombres para excluir o para incluir? Ambos. Le entregué una lista. En ella solo había 2 nombres: Lisa, mi nieta, y Clara, la señora que me ayudó cuando me caí en la calle hace un año y que, desde entonces, pasa cada jueves por casa a ver cómo estoy. No por obligación. Por humanidad. Rosa, que escuchaba en silencio, alzó una ceja. ¿Clara? Sí. No todos los lazos importantes vienen de la sangre. Y por primera vez, al decir eso, no me dolió. Solo me sentí libre. Whittaker tomó nota con su habitual meticulosidad. Mientras escribía, su pluma parecía deslizarse con el mismo peso que llevaba yo encima desde hace años. Al terminar, levantó la vista. «Tendrá una copia del borrador en 3 días, doña Margaret. ¿Desea que se la envíe por correo o prefiere venir a firmarlo en persona?» «En persona», dije sin dudar. Esta vez no dejaría nada en manos ajenas. Me levanté, dispuesta a salir, pero antes de llegar a la puerta me giré. Algo dentro de mí me detuvo. Algo que durante años había estado callado, pero que ahora empujaba hacia la superficie. «Necesito una orientación más», dije. Whittaker alzó las cejas con interés. «Dígame, ¿cómo puedo proteger mis bienes en caso de que alguien intente declararme incapacitada?» Hubo un breve silencio. El tipo de pausa que se da cuando alguien comprende que una herida está más abierta de lo que parecía. ¿Sospecha que su hija o su yerno puedan hacer algo así?
No lo sospecho, dije con voz firme. Lo sé. Lo he sentido en sus miradas, en cómo me hablan, en cómo preguntan por mis decisiones como si yo ya no pudiera tomarlas. Whittaker suspiró, caminó hacia un archivador y sacó una carpeta. Me la extendió. Aquí tiene recomendaciones legales y además la tarjeta de una psicóloga clínica, especialista en evaluaciones de capacidad para adultos mayores. Por si alguien intenta cuestionar su estado mental, lo mejor es contar con evaluaciones independientes, firmadas, fechadas, recurrentes. Tomé la carpeta, no con rabia, con agradecimiento, pero también con un hueco en el pecho. Porque una cosa es tener claridad y otra muy distinta es aceptar que tu propia hija podría convertirse en tu enemiga legal. Rosa, que me esperaba en la recepción, se levantó al verme salir. Me observó en silencio unos segundos, luego me abrazó con fuerza, como si supiera que, aunque el alma no sangra por fuera, hay momentos en que la herida más invisible es la más profunda. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto?, me dijo al oído. ¿Qué? Que no te veo rota, te veo nueva, como si te hubieran limado todas las capas que no eran tuyas. No supe qué responder, solo asentí, no por cortesía, sino porque, de verdad, algo dentro de mí empezaba a cambiar de forma. Esa noche, ya en casa, abrí el viejo armario de las fotos. Hacía años que no lo tocaba. Las cajas estaban cubiertas por una fina capa de polvo. Las abrí con el mismo cuidado con el que se abren los baúles de los naufragios. Saqué una a una las fotos. Rachel de niña, con los dientes torcidos y los ojos vivaces. El primer verano en Cádiz, con la arena pegada a nuestras piernas. George, riendo a carcajadas bajo un olivo, con la camisa desabrochada, libre como un marinero en tierra. No lloré. Las miré no para sufrir, sino para recordarme que yo sí lo había dado todo. Que esa versión de madre joven y entregada aún vivía en mí, pero ahora iba a empezar a darme a mí. A la mañana siguiente, desperté antes que el despertador, no por ansiedad, no por obligación, simplemente porque el cuerpo, cuando una mujer decide elegirse a sí misma, se despierta con otro ritmo. Me preparé unas tostadas con aceite de oliva y tomate rallado, como me enseñó mi madre. Comí sin prisa, mirando el mundo desde la ventana mientras el sol acariciaba las persianas medio abiertas. La radio, como por arte de magia, puso una ranchera antigua, una que hablaba de orgullo, de cicatrices que no se ven, de tiempos de resistencia. Tomé mi cuaderno, lo abrí por la mitad donde solía anotar la lista del mercado y escribí, con tinta negra: no es venganza, es orden. A las 10 tenía cita con el doctor Ramírez, mi médico de cabecera. No por una dolencia, sino por consejo de Whittaker. Para dejar constancia oficial, legal, médica, de que mi mente estaba más clara que nunca. El doctor me recibió con una sonrisa honesta, de esas que ya no abundan. ¿Qué la trae por aquí hoy, Margaret? Mi abogado me ha pedido un informe sobre mi capacidad cognitiva. ¿Y eso? Alguien podría querer ponerla en duda, por razones que no son médicas, sino hereditarias. Sus ojos se enturbiaron un instante. Asintió con la gravedad de quien ha visto estas historias muchas veces. Me hizo varias pruebas: memoria, lógica, atención, todo correcto. Margaret, dijo al terminar, no solo está lúcida, está más despierta que muchos de 40. Haré el informe y será contundente. Sonreí, no por orgullo, por alivio. Antes de irme me preguntó: ¿tiene apoyo? ¿Alguien cerca? Tengo una amiga fiel, una nieta maravillosa, y me tengo a mí, y eso, doctor, ya es bastante. Salí con los papeles en la mano. Caminé sin rumbo por el barrio. Pasé frente a la librería donde solía comprarle cuentos a Lisa. Frente a la panadería donde George y yo compartíamos una napolitana cada domingo. Todo seguía igual. Y sin embargo, nada era lo mismo. Al llegar a casa, noté un sobre bajo la puerta, sin remitente, pero reconocí la letra: Rachel. Lo abrí con cuidado, una sola hoja, 3 frases. Podemos hablar. No quiero que esto termine así.
no delante de Lisa. La guardé. No respondí. No porque no doliera, sino porque todavía estaba cerrando una puerta, y no hay que abrir otra cuando una aún no ha terminado de sellarse. Esa tarde, Rosa vino a tomar café. Se sentó en el taburete de siempre, el que cruje, el que George nunca quiso arreglar. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó. Ahora toca proteger lo construido. ¿Y Lisa? A ella no la apartaré jamás, pero tampoco permitiré que la usen como anzuelo emocional para atraparme de nuevo. Sacó su abanico. Lo abrió con ese gesto elegante que solo las mujeres andaluzas saben hacer sin pretensión. Empezó a moverlo con lentitud. ¿Sabes? Estás distinta, no dura, no amarga, solo distinta. Quizás sea que por primera vez me estoy escuchando a mí misma, sin interferencias. Esa noche, mientras ordenaba toallas en el patio, abrí una caja que no tocaba desde hace años. Allí estaban las cartas de George. En una, fechada en 1984, leí una frase que me atravesó. El día que dejes de creer que mereces estar en el centro, te pondrán en la esquina sin que lo notes. Lloré, no como víctima, sino como quien finalmente entiende el mapa completo. No respondí a Rachel, pero anoté una frase en mi cuaderno. Hoy no me llamo madre, me llamo Margaret, y eso, por ahora, me basta. Estaba doblando las toallas cuando sonó el teléfono fijo, aquel aparato que ya nadie usa, pero que me negaba a tirar. Respondí sin mirar el número. Diga, doña Margaret, la madre de Rachel Whitmore. La voz era joven, femenina, educada, dudosa. Sí, ¿quién llama? Asam. Soy Jessica, pareja de Jorge, el primo de Daniel. No nos conocemos, pero necesitaba hablar con usted. Sentí como el aire se detenía unos segundos. Estoy escuchando, dije, sentándome lentamente en la silla más cercana. No sé si debería estar haciendo esto, pero me pareció injusto callar. Hace unos días, durante una cena familiar, Jorge comentó que su primo Daniel y su esposa Rachel están buscando financiación para abrir un local, una tienda de ropa ecológica, y que usted ya había aceptado poner el aval. Mi mano se aferró al respaldo de la silla. Una parte de mí ya lo sabía, otra parte aún quería creer que no se atreverían. Pero los hechos no piden permiso para aparecer. Y esta vez estaba lista para mirarlos de frente. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, aunque mi cuerpo no se movió. Era como si algo debajo, algo que había sido cimiento por décadas, empezara a agrietarse por fin, dejando escapar una verdad que llevaba tiempo intentando subir a la superficie. ¿Yo? Pregunté, aún sosteniendo el auricular con la misma mano con la que, años atrás, firmé las autorizaciones médicas de Rachel cuando era niña. Sí, repitió Jessica, la voz joven del otro lado de la línea. Eso dijeron, que el banco está revisando papeles, que todo es un trámite, porque mamá ya dio el visto bueno, pero por la forma en que lo dijeron, no parecía que usted lo supiera. No, no lo sabía. La pausa que siguió fue larga, casi piadosa. Perdone, quizás me estoy metiendo donde no debo, pero me pareció feo. Y tenía que decirle algo. No me sentiría bien si no lo hiciera. Le agradezco, de verdad. Gracias por su honestidad, Jessica. Colgué. Me quedé mirando el suelo del patio, ese mosaico viejo con tonos verdes y ocres cuyas grietas George nunca quiso reparar porque decía que le daban carácter. En ese instante no vi carácter, vi fracturas, y por primera vez comprendí que las grietas también pueden ser advertencias. Me estaban usando, otra vez, y esta vez con la firma en juego, con mi nombre, con mi dignidad. Me puse de pie. El temblor ya no venía del suelo, sino de mis dedos. Fui directa al armario del recibidor, donde guardaba los documentos recientes. Saqué la carpeta gris que Whittaker me había entregado. No temblaba por miedo, temblaba de indignación, de claridad, de saber que ya no habría vuelta atrás. Llamé a Rosa. Prepárate, vamos a ver a Whittaker, esta misma tarde. ¿Ha pasado algo? Sí, han cruzado la última línea. En el despacho, Whittaker nos recibió con una mezcla de sorpresa y alerta.
Apenas me vio entrar con el gesto tenso y la carpeta en la mano, dejó lo que estaba haciendo. ¿Tan pronto de vuelta? ¿Todo bien? Me senté, abrí los papeles y le conté todo, sin adornos, cada palabra, cada inflexión, cada silencio sospechoso. Whittaker frunció el ceño, abrió su libreta negra, esa que solo usaba cuando el asunto era grave. Vamos a actuar con rapidez, dijo, con la voz baja pero cortante. Primero, firmaremos una declaración formal donde usted niega haber otorgado ningún aval. Segundo, enviaremos una notificación oficial al banco para bloquear toda posibilidad de uso de su nombre sin consentimiento explícito. Y tercero, si ya han presentado algo, pediremos acceso inmediato al expediente. Si detectamos irregularidades, presentaremos denuncia por falsificación de documentos privados y tentativa de estafa patrimonial. Rosa, que hasta ese momento había permanecido callada, tomó aire y habló despacio. Ellos creen que Margaret es una señora mayor despistada, una de esas que firma sin mirar. Lo que no saben es que Margaret ya no olvida nada. Whittaker la miró y asintió. Y no está sola. Salimos del despacho pasadas las 7. La luz de Sevilla, esa luz que solo aparece entre octubre y noviembre, tenía un tono ámbar, como si todo estuviera bañado en miel espesa. Caminamos despacio. Rosa me tomó del brazo, como si ambas supiéramos que estábamos saliendo de un tipo de guerra silenciosa. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy despierta, y una mujer despierta es más peligrosa que una herida. Sonrió, pero era una sonrisa con respeto, no con ternura. Había dejado de verme como una amiga frágil. Ahora me miraba como se mira a una mujer que ha regresado a sí misma. Volvimos a casa caminando. Me despedí de Rosa en la puerta. Cerré con calma. Apoyé la espalda contra la madera. Respiré hondo. El silencio de la casa me abrazó. Pero ya no era un silencio triste. Era un silencio limpio, como después de una tormenta que por fin se ha ido. No encendí la televisión, no leí. Solo puse una vela sobre la encimera y me senté en la cocina. Pensé en George, en cómo él se reiría al verme así, tan organizada, tan firme, tan jurídicamente blindada, como él solía decir. Pensé en su carta de 1984, esa frase que no me dejaba. El día que dejes de creer que mereces estar en el centro, te pondrán en la esquina sin que lo notes. Yo había vivido en esa esquina demasiado tiempo. Había aprendido a respirar allí, a sonreír desde allí, y sin darme cuenta, lo había aceptado. Pero hoy, por fin, me estaba levantando del rincón. A las 10:15 sonó el móvil. Número de Rachel. Respiré, lenta, profunda, y contesté. ¿Sí? Mamá, dijo ella con esa voz empalagosa que ya me sabía de memoria. He estado pensando. Sé que el domingo se nos fue de las manos, pero ¿podemos hablar? Estamos hablando, respondí, no con ironía, con una neutralidad quirúrgica. Silencio. Quiero decir, en persona. Tengo algo que contarte. ¿Está Lisa bien? Sí, es sobre Daniel y yo. Y un proyecto que estamos preparando. Quiero que lo escuches. Me importa tu opinión. Ahí estaba, el teatro, el escenario, el guión ensayado. ¿Cuándo? Mañana por la tarde podemos ir a tu casa, lo hablamos tranquilas. De acuerdo, dije con voz llana, colgué, y llamé a Whittaker. Van a venir, dicen que quieren contarme un proyecto. ¿Quieres que esté presente? No, pero quiero dejar grabada la conversación. Perfecto. Te llevaré un dispositivo mañana por la mañana y repasaremos tus derechos. Al día siguiente, me vestí con mi blusa favorita, no para impresionar, sino porque ese día era para mí, para verme bien frente al espejo y saber que la mujer que me miraba ya no necesitaba justificar su presencia. Preparé café, corté pan, dejé todo en la encimera, nada sobre la mesa. Hoy no habría comida familiar, hoy habría otra digestión, la de las verdades. A las 5 en punto sonó el timbre. Daniel, con su eterna sonrisa plástica. Rachel, con una botella de vino envuelta en papel de regalo.
Ni flores, ni disculpas, solo esa actitud de quien cree que aún tiene el control. Pasa, Rachel, pasa, Daniel, la sala está lista. Se sentaron. Daniel abrió su portátil. Rachel sacó unos papeles. Yo me crucé de brazos. La grabadora diminuta estaba encendida desde que oí el primer paso. Verás, mamá, estamos ilusionados con este nuevo proyecto, una boutique de ropa sostenible, algo con valores, y hemos pensado en ti como socia fundadora. ¿Socia?, pregunté, fingiendo interés. Sí, intervino Daniel. Con tu nombre, tu reputación, podríamos acceder a ciertos créditos. Nada complicado, solo un pequeño aval. ¿Y si el negocio fracasa? El silencio fue como un cristal roto en medio de la sala. Rachel tosió. Daniel se ajustó el reloj. No va a fracasar, pero tenemos un plan B. ¿Cuál? Bueno, aún estamos afinando detalles. Entiendo, dije. Luego me incliné hacia adelante. ¿El primo de Daniel, Jorge, conoce este plan? Rachel se tensó. ¿Por qué lo preguntas? Porque su novia me llamó ayer. Silencio. Esta vez más largo, más grueso. Y me dijo que ustedes ya habían hablado con el banco, usando mi nombre, diciendo que yo ya había aceptado. Daniel apretó los labios. Rachel bajó la mirada. Mamá, no queríamos molestarte. Solo fue una gestión inicial. Íbamos a contártelo todo. Claro. Después de firmar, como siempre, saqué de mi bolso un sobre pequeño. Lo dejé sobre la mesa, justo entre ellos. Aquí tienen una copia del documento que firmé ayer. Niego haber autorizado cualquier operación financiera, y cualquier uso de mi nombre sin mi consentimiento será considerado delito. Daniel cerró el portátil con torpeza. Rachel se puso de pie, roja. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Esto va a destruir la familia, balbuceó Daniel. La familia no se destruye por decir la verdad, se destruye cuando se construye sobre mentiras. Guardé la grabadora en su estuche. Era pequeña, pero dentro llevaba toda la verdad, limpia, nítida, irrefutable. Esa noche no dormí mucho, no porque tuviera miedo, sino porque, por fin, tenía dirección. Y el nombre de esa dirección era yo. Pasé las primeras horas del día organizando papeles, facturas, correos impresos, capturas de pantalla de conversaciones, recibos de transferencias. Cada hoja era una pequeña traición envuelta en excusas cariñosas. El listado de gastos del último año era una radiografía del abuso cotidiano, préstamos pequeños para Lisa, adelantos para cursos que nunca existieron, compras urgentes que te devuelvo la semana que viene, mamá, te lo juro, pero la semana nunca llegó, nunca llegaba. Imprimí la conversación de WhatsApp con Daniel, aquella donde, con esa mezcla de afectación y manipulación, me decía: «Solo tu firma, Margaret, no te vamos a molestar más». Como si firmar un aval no fuera dejar la puerta abierta a perderlo todo. Como si el problema no fuera la molestia, sino el vacío que venía después. Clasifiqué todo cuidadosamente. Los metí en sobres con mi nombre, con sus nombres. Era mi forma de dejar de cargar con pruebas invisibles, de convertir las heridas en documentos, en hechos, en papeles que al menos ahora hablaban por mí. A las 10 en punto llamé a Whittaker. Quiero convocarles a una reunión en casa, esta semana. ¿Con qué objetivo? Que escuchen, que vean, pero, sobre todo, que se quiten la máscara. Él propuso acompañarme, pero le pedí que no, aún no. Esto no es un juicio, le dije, es una despedida. El miércoles por la tarde preparé la mesa del comedor, la misma donde, años atrás, Rachel aprendió a leer con mi dedo señalando sílaba por sílaba, la misma donde Lisa se reía con la boca llena de puré. Hoy, sin embargo, no había platos, ni servilletas, ni flores, solo los sobres, con nombres escritos en mayúsculas: Rachel, Daniel, y una tercera carpeta, sin nombre, pero con un título claro: Documentos legales, Margaret Whitmore. A las 6:05, Rosa llegó con una tarta de limón envuelta en un paño de lino. No es para celebrar nada, dijo dejándola sobre la encimera, pero si vamos a cerrar ciclos, que sea con algo dulce en la boca.
La abracé, no como quien busca consuelo, sino como quien reconoce a su testigo, su escudo silencioso. A las 6 en punto sonó el timbre. Rachel entró primero, sola, su peinado impecable, pero el rostro más pálido que de costumbre. Daniel llegó 5 minutos después, no me miró a los ojos, tampoco saludó a Rachel. Se sentaron lejos uno del otro. La grieta entre ellos era visible, casi física. ¿Qué es esto?, preguntó Rachel al ver la mesa vacía, los sobres alineados. Una conversación, respondí. Una que ya se ha pospuesto demasiado tiempo. Les pedí que se sentaran. No ofrecí agua, ni café. No era una visita, era un cierre. Tomé la carpeta sin nombre. Durante años he sido la madre que cocina, que presta, que escucha. La madre que dice sí para evitar disgustos. La que aparece cuando hace falta, pero desaparece cuando estorba. La que se disculpa aunque no sepa por qué la están culpando. Rachel se removió en la silla. Daniel se cruzó de brazos, con el gesto defensivo de quien se sabe descubierto. Pero he aprendido algo, que ayudar sin límites es criar dependencias disfrazadas de cariño, y que el amor sin fronteras deja de ser amor, se vuelve miedo. Abrí el sobre con el nombre de Rachel y le pasé el contenido. No lo miró. Bajó la cabeza como si los papeles le pesaran solo con existir. Ahí están las transferencias que te hice, los préstamos, las compras que cubrí, las veces que cuidé de Lisa sin decirte ni una palabra, porque no podías con todo, sin pedirte nada, solo estar. Yo nunca te obligué, murmuró Rachel. No con palabras, pero sí con la culpa, y eso duele más. Me volví hacia Daniel. Aquí tienes una copia del audio de nuestra conversación, esa donde me pedías firmar sin molestarme. Aquí están tus mensajes, tu tono, tu urgencia, tu falta de transparencia. Él no dijo nada, solo bajó la mirada, y en ese gesto vi a un hombre derrotado por su propia ambición. Y aquí, dije, alzando la tercera carpeta, está mi nueva voluntad legal, con fecha, con firma, con testigos. Ninguno de ustedes figura en ella. ¿Cómo que no?, preguntó Rachel con un hilo de voz, casi como si fuera una niña castigada. Porque el amor no se hereda, se cultiva, y tú lo dejaste morir. Rosa no apartaba la vista. Sentada en una esquina era testigo, custodia de la dignidad en acto. Mamá, intentó Rachel, la voz más temblorosa, yo solo quería ayudarte. No, Rachel, tú querías controlarme, desde la culpa, desde el chantaje, desde esa idea de que una madre siempre tiene que estar. Eso no es cierto. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin necesitar algo a cambio? El silencio se hizo denso. Daniel ni siquiera respiraba. Rachel tenía los ojos húmedos, pero aún sin lágrimas, porque ni siquiera el llanto era honesto ya. Me levanté, caminé hacia la ventana. Afuera, los naranjos de la calle brillaban con el reflejo del atardecer. Todo parecía calmo, pero por dentro, yo acababa de atravesar un incendio. Pueden quedarse con las copias. No hace falta que las firmen. No es un contrato, es una declaración, la mía. Rachel se puso de pie. Esto es muy cruel, mamá. ¿Cruel? Cruel fue escuchar que ya no pertenecía a esta familia, que sobraba, que debía irme. Cruel fue callarme y seguir viniendo los domingos con una tarta en la mano, mientras ustedes contaban mi dinero como si yo ya no estuviera viva. Daniel tomó su carpeta sin decir nada y se dirigió a la puerta. Te vas a arrepentir de esto, soltó al final. Quizás, pero si me arrepiento será por mí, no por obedecer la voluntad de otros. Cerraron la puerta con torpeza, como si el aire pesara. Rosa se acercó. No gritaste, no lloraste, no temblaste. No hacía falta. Hoy la única que tenía que escuchar era yo misma. La casa quedó en silencio después de que se fueron, pero no era ese silencio hostil de otras veces. Era un silencio que limpiaba, como cuando abres las ventanas después de una tormenta y todo huele a aire nuevo. Apagué las luces del salón, una por una. Guardé los documentos en su caja de madera. Me senté en la cocina. Preparé una infusión de manzanilla. La taza caliente en mis manos
Fue el único contacto físico que necesitaba. Me sentí entera, no indemne, pero sí entera. A las 10:22 sonó el teléfono. Lisa. Abuela, ¿estás despierta? Siempre para ti, mi vida. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Estás enfadada conmigo? El mundo se me encogió. Todo lo que había soportado estos días se convirtió en un nudo. No, mi amor, ¿por qué piensas eso? Porque mamá lloró hoy y dijo tu nombre, y no quiso decirme por qué, pero pensé que ya no querías verme. Me acomodé mejor, respiré hondo. Lisa, escúchame bien, tú no tienes la culpa de nada. A veces los adultos nos equivocamos, pero eso no cambia lo que yo siento por ti. Entonces, ¿vas a seguir viniendo los domingos? No respondí al instante, no porque dudara, sino porque ya no podía prometer lo mismo de antes. Tal vez no los domingos, pero cuando tú me necesites, estaré. Ella lo pensó y susurró, Kiestintisam y sitite. Entonces ahora mismo estoy aquí. ¿Qué necesitas? Un cuento, de los tuyos, de los que nadie más sabe contar. Me acomodé, cerré los ojos y volví a ser solo abuela. Había una vez una mujer que vivía en una casa azul. En su jardín crecían palabras no dichas, como hiedra. Un día decidió podarlas. ¿Por qué? Porque tapaban el sol y no dejaban crecer nuevas flores. La abuela no estaba enfadada con el jardín, pero entendió que debía hacer espacio para lo nuevo. ¿Y qué pasó? Que empezaron a crecer flores pequeñas, sinceras, lentas, reales. ¿Y la abuela estaba sola? No, porque una flor muy especial seguía creciendo cerca de su ventana, siempre. Esa soy yo, ¿verdad? Sí, mi vida, eres tú. Escuché su respiración tranquila, ese suspiro que hacen los niños cuando algo les calma. Te quiero, abuela. Y yo a ti, mucho más de lo que puedes imaginar. Colgamos. Me quedé con el teléfono entre las manos. No lloré. No lo necesitaba. A la mañana siguiente fui a caminar con Rosa. El cielo estaba encapotado, el aire olía a invierno que se acerca. Ella ya me esperaba, en la esquina de siempre, con su gorro de lana rosa. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, Lisa me llamó anoche. ¿Y? Me pidió un cuento, y se lo conté, no uno feliz, pero sí uno verdadero. Rosa asintió. Quizá eso es lo que somos ahora. Mujeres que cuentan verdades suaves, aunque duelan. Caminamos sin prisa, como dos que ya no tienen que demostrar nada, solo estar y ser. Al volver a casa, abrí mi cuaderno. En la misma página donde ayer había anotado cifras, deudas disfrazadas de cariño y promesas rotas en forma de facturas, escribí una sola frase. A veces, el amor no llega de quien esperas, pero cuando llega, basta. Y bastaba. Bastaba con una voz de nieta por teléfono, con una amiga leal que sabía cuándo callar, con un grupo de mujeres que se animaban a nombrar lo que durante años habían tragado sin masticar. Bastaba. El domingo siguiente no fui a casa de Rachel, no preparé guiso, no compré pan de centeno, ni tomé el autobús con bolsas colgando de los brazos. No planifiqué el horario del almuerzo para que encajara con el del fútbol de Daniel. No contesté mensajes, no me pregunté si era bienvenida. Simplemente no fui. Y por primera vez en muchos años, el domingo no me dolió. Me supo a mío. Desperté temprano porque el cuerpo todavía no había comprendido del todo que la entrega ya no era un mandato. Pero no hubo apuro. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz suave del otoño sevillano, que no calienta como el verano, pero acaricia sin pedir permiso. Encendí la radio. Sonaba Serrat. Subí el volumen. Rachel decía que era música de viejos, pero a mí me hablaba. Y ese domingo la canté, no como quien está feliz, sino como quien, por fin, se está escuchando por dentro. Preparé café con canela y lo serví en mi taza favorita,
esa con el borde roto que todos me decían que tirara. Pero yo nunca quise. Ese borde me hablaba de resistencia, de belleza incompleta. Me senté en el patio, con la manta que tejió mi madre sobre las piernas. No tenía reloj, no tenía plan, solo ese instante que no pedía nada. Y eso ya era mucho. A las 10:15, Rosa apareció con una caja de cartón. ¿Qué traes?, pregunté, todavía envuelta en la manta. Abre, vas a ver. Dentro había fotos, decenas, algunas en blanco y negro, otras con los colores lavados de los años 90. Todas nuestras, del grupo de mujeres del barrio, cuando aún hacíamos talleres de costura, caminatas matinales, meriendas sin excusas. En una aparecía yo, de pie, con un micrófono en la mano, hablando ante una sala llena. ¿Te acuerdas?, dijo Rosa, sin quitar los ojos de mi rostro. No me acordaba de esa Margaret. Pues era fuerte, era clara, hacía reír, sabía decir basta. Me quedé mirando la foto largo rato. Tenía el pelo recogido, una blusa floreada, los ojos encendidos. ¿Y si la recuperamos?, dijo ella. ¿A quién? A esa Margaret y al grupo. No respondí, solo asentí con una media sonrisa. Esa misma tarde llamamos a Antonia, Pilar y Carmen. Propusimos un encuentro, no para quejarnos, no para revolver penas, sino para volver a estar, entre nosotras, reales, completas, aunque estemos cansadas. Quedamos en vernos el miércoles siguiente en el centro cívico del barrio. Rosa se encargó de pedir la sala. Antonia, como siempre, se ofreció a llevar bizcocho. Yo, sin decirlo, me ofrecí para volver a creer. El miércoles por la mañana escribí a mano un cartel con rotulador negro y letra firme. Taller de mujeres valientes, mayores de 60, sin permiso, sin culpa. Lo colgué en la entrada del centro con cinta adhesiva. Me temblaba el pulso, no de nervios, de memoria, porque cada palabra de ese cartel era un espejo. Llegaron 9 mujeres, algunas que conocía de antes, otras nuevas, todas con esa mezcla de vergüenza y alivio que se trae al entrar a un sitio donde una espera no ser juzgada. Nos sentamos en círculo, tomamos té con galletas, y alguien, no recuerdo quién, dijo, «Ya era hora». Y sí, lo era. Rosa abrió la conversación. Habló de las veces que callamos para no incomodar. Antonia habló del marido que nunca la escuchó. Carmen, con la voz firme pero bajita, contó que su hija la visita una vez al mes y siempre con prisa. Cuando llegó mi turno no nombré a nadie, solo dije, durante años viví intentando no molestar, cocinando, prestando, cediendo, creyendo que dar todo era amar. Hasta que me di cuenta de que me estaba borrando a mí misma. Una mujer que no conocía, Marisa, con gafas gruesas y un gesto tímido, dejó caer 2 lágrimas sin hacer ruido. Yo también creí que el amor era eso, desaparecer primero. Nos quedamos en silencio, no uno incómodo, uno suave, denso, lleno de respeto. Al terminar, nadie se quería ir. Nos quedamos recogiendo tazas, comentando películas viejas, preguntando si repetiríamos. Rosa miró su agenda. ¿El martes que viene? Sí, dijimos todas, sin dudar. Esa noche, al volver a casa, me serví sopa caliente y me senté frente al espejo del baño. No para peinarme, sino para mirarme. Me vi con calma, con respeto, y escribí en mi cuaderno. No soy solo la que quedó fuera, también soy la que volvió a entrar a otro lugar, más pequeño, pero verdadero. El siguiente martes llegamos temprano al centro cívico. Rosa trajo té de frutos rojos. Antonia, unas galletas de avena que le recordaban a su infancia. Yo llevé mi cuaderno, como siempre. Cada semana el círculo era más grande. Llegaban mujeres nuevas, algunas caminaban con bastón, otras maquilladas como si fuera una boda, cada una con su historia a cuestas, todas con algo que no sabían dónde poner hasta ahora. Ese día hablamos de la soledad, no como drama, como presencia. Carmen, la más joven del grupo, 62, pero con el alma cansada, dijo, «A veces estoy rodeada de gente y me siento invisible».
Asentimos todas, porque lo conocíamos, esa sensación de hablar y no ser escuchada, de opinar y que alguien diga, tú ya viviste bastante. Cuando me tocó, hablé de Rachel. No con rencor, con realidad. Mi hija piensa que el silencio es respeto, pero yo lo siento como una ausencia que no sabe pedir perdón. Marisa, que solía callar, murmuró. A veces el silencio pesa más que el desprecio. Después del taller, Rosa me propuso ir a la plaza a tomar algo. He visto que reabrieron la cafetería de la esquina, dijo. La de sillas verdes, ¿te acuerdas? Claro, allí me encontré con George la primera vez, después del funeral de mi madre. Fuimos. El lugar olía a pan tostado, a café recién hecho, a cosas que permanecen. El camarero nos reconoció, aunque no lo dijo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Rosa pidió cortado. Yo, infusión de menta. No hablamos mucho, no hacía falta. Y entonces ocurrió algo inesperado. En la mesa de al lado, un hombre mayor, pelo blanco, gafas gruesas, bufanda bien doblada, me miró fijamente, no con descaro, con sorpresa contenida. ¿Eres tú, Margaret Whitmore? Lo reconocí al instante. Mateo, mi amigo del instituto, el que recitaba a Lorca en voz alta, el que me escribió un poema a los 17, pero nunca me lo dio. Soy yo, respondí, con una mezcla de sorpresa, ternura y un vértigo leve. Nos reímos. Él se levantó, se acercó, me preguntó si podía sentarse. Rosa, con la delicadeza de las sabias, se cambió de mesa sin decir palabra, como si supiera que ese momento no le pertenecía. Mateo y yo hablamos más de una hora, de lo vivido, de lo perdido, de lo que aún queda. Me contó que era viudo desde hacía 5 años, que sus hijos lo llaman los domingos porque toca, y que a veces él no quiere contestar. ¿Y tú? Me preguntó. Yo estoy aprendiendo a escucharme, a no disculparme por respirar. Sonrió. Siempre fuiste más valiente de lo que creías. Le hablé del grupo, del cartel, de las mujeres. Me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé dijo algo que me dejó callada largo rato. Qué suerte tienen ellas de tenerte. No supe qué decir, no por modestia, sino porque hacía tanto, que nadie me decía algo bonito sin esperar algo a cambio, que me quedé inmóvil, como si una parte de mí no supiera dónde guardar ese gesto limpio, ese elogio sin factura. Antes de irse, Mateo tomó una servilleta del dispensador de metal. Escribió su número con letra firme, de hombre que aún cree en tinta sobre papel. Por si algún día te apetece leer poesía o tomar otra infusión, sin necesidad de hablar de hijos, dijo con una media sonrisa. Me reí, de verdad. Eso es tentador. Esa noche no escribí nada en el cuaderno, solo lo abrí, lo miré y lo cerré, porque a veces no hace falta guardar las palabras, basta con vivirlas. Al día siguiente me desperté con una sensación distinta. No era euforia ni esperanza infantil, era algo más suave, más discreto, como una brisa nueva en una casa antigua, como si una parte de mí recordara que no todo lo perdido se queda perdido, que algunas cosas, personas, versiones de una misma, silencios amables, pueden regresar, sin ruido, sin exigencias, solo para recordarte que estás viva. El martes siguiente, al entrar al centro cívico, sentí algo que no había sentido en años, ganas de estar, no por compromiso, no por rutina, sino porque algo dentro de mí empezaba a moverse, como una semilla que despierta después de un invierno largo y callado. Rosa ya estaba allí, colocando las tazas con mimo, como si fueran porcelana fina. Antonia revisaba una bolsa con telas viejas, buscando colores que aún hablaran. Marisa hojeaba su cuaderno de dibujos con dedos temblorosos pero decididos. Yo me senté en mi silla habitual, con mi cuaderno en las piernas. Ese cuaderno que, desde hace unos meses, se ha vuelto mi refugio y mi trinchera. ¿Y si enseñamos lo que sabemos?, propuso de pronto Rosa. Todas la miramos. La sala se quedó en suspenso. Fue Antonia quien rompió el silencio. ¿A quién le importa ahora lo que sabemos? A nosotras,
respondió Rosa sin pestañear. Nos importa a nosotras, porque lo que sabemos no es poca cosa. Carmen asintió desde su esquina. Yo sabía remendar calcetines como nadie, pero mis nietas prefieren tirar las cosas. Ni siquiera me preguntan cómo se hace. Yo bordaba iniciales en servilletas, añadió Marisa. Pero, ¿para qué? Si todo es desechable ahora, hasta los abrazos. Las miré, y me vi en cada una, en sus gestos, en sus frases a media voz, en sus cicatrices bien dobladas. Yo puedo enseñar a escribir cartas, dije, de las que no se borran con un clic, de las que duelen, de las que curan. Y así nació algo nuevo, sin programa, sin permiso, solo con ganas. La semana siguiente, Antonia enseñó a hacer pan con levadura fresca. Amasamos, esperamos, reímos. Mientras la masa subía, también subían recuerdos. Las abuelas que olían a harina, los hornos de leña, los domingos sin prisa. El pan salió algo quemado, pero nadie se quejó. Lo rompimos con las manos, lo untamos con aceite, lo comimos despacio. Fue sin duda el mejor pan del mundo. La siguiente sesión fue mía. Llevé papeles gruesos, sobres bonitos, lápices de colores. Rosa trajo té de canela, Marisa galletas de nuez. Hoy vamos a escribir una carta, anuncié. No tienen que enviarla, pero sí ser honestas. ¿A quién?, preguntó Pilar. A quien les duela, aunque ya no esté, aunque no pueda leerla, incluso a ustedes mismas. El silencio que siguió no fue incómodo, fue hondo, denso, esperado. Y entonces empezamos a escribir. Una mujer escribió a su madre muerta hace 20 años. Otra, a su hija, que vive en Berlín y nunca llama. Otra, a su marido de cuerpo presente y alma ausente. Clara, la más nueva del grupo, escribió a su yo de los 40. Te perdono por ponerte siempre en último lugar, por cuidar de todos menos de ti, por creer que el amor era sacrificarse hasta doler. Nadie juzgó, nadie corrigió. Algunas doblaron su carta como si fuera una oración, otras la rompieron. Una la guardó en el sujetador, cerca del corazón. Cerca. Esa noche, volviendo a casa con Rosa bajo un cielo de nubes bajas, me preguntó, ¿tú crees que esto sirve de algo? Sí, porque nadie nos pidió que lo hiciéramos. Pero aquí estamos, decidiendo que lo que sabemos todavía vale. Unos días después, revisando el buzón sin muchas expectativas, encontré un sobre sin remitente. Reconocí la letra de inmediato. Rachel. Entré. Me senté en la cocina. El sol caía oblicuo, dorando el mantel. Abrí el sobre. Mamá. No sé cómo volver. Solo sé que Lisa aún se duerme con el cuento que le contaste. Y que cuando dice abuela, todavía sonríe. Yo no tengo derecho a pedir nada. Solo te escribo porque no quiero quedarme con las palabras atragantadas. No espero respuesta. Solo quería que supieras que no te olvidé. La leí despacio, 2 veces. No lloré, tampoco sonreí. Sentí una punzada leve, como cuando alguien toca una herida cerrada. Ya no sangra, pero aún duele. Guardé la carta en mi caja de madera. Allí donde están las cosas que no se tiran ni se muestran, donde viven los botones de mi madre, las fotos de George, una pulsera rota de Lisa. No sé si responderé, pero no quiero perderla, porque hay cartas que llegan tarde, pero llegan, y a veces eso basta. Esa noche no encendí la televisión, no puse música, me senté con una manta sobre las piernas y escribí en mi cuaderno. Hay palabras que curan sin tocarte y silencios que duelen sin gritar. Hoy elijo las primeras. Cerré el cuaderno y me dormí con una frase girando por dentro. Lo que sé también vale. El martes siguiente llegué al centro cívico antes que nadie. Encendí las luces, coloqué las tazas una a una, preparé té con menta y jengibre. Cada gesto era un ritual. Las demás fueron llegando. Rosa con bizcochos, Antonia con una caja llena de lanas de colores gastados, Marisa con sobres color crema. A las 10, la sala estaba llena. Éramos más de 20. Algunas caras nuevas. Una madre joven con su hija.
Una señora en silla de ruedas, una estudiante con mochila. No preguntamos, solo abrimos espacio. Hoy, dije, vamos a hablar de todo lo que aprendimos, sin que nadie nos lo enseñara. Hubo un silencio largo, uno que no dolía, uno que preparaba terreno. Aprendí a fingir que no me dolía cuando mis hijos se olvidaban de mí, dijo Pilar. A poner la mesa sin preguntar si venía alguien, susurró Carmen. A sonreír cuando me decían abuela pesada, añadió Marisa. Las más jóvenes no hablaron, pero escuchaban con los ojos muy abiertos. Aina, una chica de 17, rompió el silencio. Yo no quiero llegar a los 70 sin saber poner límites, por eso vengo. Nos miramos, nadie dijo nada, pero todas entendimos. Repartí papel y bolígrafos. Hoy escribiremos una carta, a quien nunca nos oyó, a quien no supo cómo, a quien aún puede leernos. Y comenzamos. Una vez más, sin permiso, sin culpa, con verdad. La madre joven escribió a su suegra, la estudiante a su futuro yo. Rosa escribió una lista de todo lo que no dijo cuando perdió a su hermana. Yo no escribí, solo leí la carta de Rachel una vez más, en silencio. Y después comencé otra, no para ella, para Lisa. Querida Lisa, he leído tu carta. He visto tu dibujo. Y más que nada, he sentido tu abrazo desde lejos. Yo también te extraño. No sé si puedo volver a aquella casa, pero tú puedes venir aquí. Este lugar es para las que quieren escuchar y ser escuchadas. Aquí nadie es demasiado vieja ni demasiado pequeña. Trae tus colores, tus preguntas, tus cuentos. Te espero los martes. Con bizcocho y cariño. Abuela. La metí en un sobre. Dibujé una margarita en la solapa. Se la entregué a Rosa al día siguiente, para que la dejara en casa de Rachel. No esperé nada, no imaginé reacciones. Aprendí a hacer las cosas por lo que son, no por lo que devuelven. Esa misma tarde, al llegar al centro cívico, me esperaban sorpresas. Un hombre de unos 60, de acento catalán, me pidió hablar. Se presentó como técnico del ayuntamiento. Dijo que había oído hablar del grupo. No sabíamos que existía algo así. Lo que ustedes están haciendo no existe en ningún otro centro. No hacemos nada especial, respondí. Solo recordamos que estamos vivas. Me ofreció apoyo, carteles impresos, difusión en redes sociales, quizás un espacio más grande. Le di las gracias, pero le dije que de momento estábamos bien. A veces, crecer muy rápido es otra forma de perderse. Rosa sonrió. Eso también deberíamos enseñarlo, me susurró, a no correr detrás del aplauso. El domingo siguiente, mientras regaba las plantas del balcón, sonó el timbre. Era Lisa, con una mochila y un cuaderno de hojas sueltas. ¿Puedo quedarme un rato? Claro que sí. Entró como quien conoce la casa, como quien vuelve. Nos sentamos en la cocina, le serví leche tibia. Me contó que en el colegio le pidieron escribir sobre alguien valiente y había pensado en mí. ¿Por qué? Le pregunté con voz apenas audible. Porque tú sabes decir que no, pero sin dejar de querer. No pude responder, solo acaricié su mano, y en silencio le mostré cómo se doblan bien los sobres, cómo se cierra una carta con una flor dibujada, cómo se mira a alguien sin apuro, sin juicio, solo con presencia. Esa noche, en el cuaderno, escribí: volver no es cruzar la misma puerta. Volver es hacerlo distinta, sin agachar la cabeza, sin dejar lo que una ha aprendido. Volver sin traicionarse. Había algo en el aire que anunciaba final y comienzo al mismo tiempo. Era marzo. El sol entraba por las ventanas del centro cívico con esa luz tibia que ni deslumbra ni engaña. Las sillas estaban dispuestas en círculo. Había galletas de mantequilla sobre la mesa y té de manzanilla. Ese martes era especial, el último del mes, y tal vez el último con el que cerrábamos una etapa. Rosa propuso que hiciéramos una especie de ceremonia. No un adiós, dijo, más bien un reconocimiento a lo que fuimos, a lo que hicimos, a lo que aún estamos por ser. Todas trajimos algo para compartir, un poema, una receta,
Una anécdota. Yo llevé una foto. Una de George y yo, en blanco y negro, sentados en el Parque del Retiro. Yo tenía 23, él 28. La miré un rato y luego hablé. Esta foto me recuerda algo que he tardado años en entender. Que no siempre uno pierde a la gente porque se va. A veces la pierde porque se queda, pero deja de mirar. Nadie respondió. No hacía falta. Aina, la chica joven, leyó un texto escrito por ella. Pensé que venía aquí para aprender de mayores, pero aprendí de mí, que puedo tener 17 y aún así temer envejecer sin haber vivido. Gracias por mostrarme que la vida no se jubila. El aplauso fue suave, largo, verdadero. Después del taller, Lisa me ayudó a recoger. Tenía ya costumbre. Ella venía todos los martes. Escuchaba más que hablaba, pero cuando hablaba, dejaba huella. ¿Por qué no haces esto en casa, abuela?, me preguntó ese día. ¿Esto? Talleres, tardes de té, cartas, historias. Aquí es bonito, pero allá sería como volver a empezar algo en serio. Lo pensé. Por primera vez, lo pensé de verdad. No como una fantasía, sino como una posibilidad. La casa estaba vacía, silenciosa, pero llena de memoria. Esa misma tarde caminé sola hasta ella, la casa donde viví con George, donde crié a Rachel y a Andrew, donde me sentí madre, esposa y después invisible. Abrí la puerta, olía a madera dormida, a polvo que no duele. Me senté en el sillón del salón, el mismo donde me sentaba a leer cuentos, a esperar llamadas, a llorar en silencio. Miré las paredes, las fotos, las plantas secas, y entonces supe que podía volver, pero no para habitar el pasado, sino para resignificarlo. Los días siguientes fueron de movimiento. Rosa me ayudó a limpiar. Lisa colgó dibujos. Clara, una vecina, trajo sillas viejas de su trastero. Colocamos todo en círculo, como en el centro, pero con alma de casa. Lo llamamos la sala de los martes. No pusimos cartel, ni hicimos publicidad, pero la gente vino, porque cuando algo es real, se transmite. Un jueves recibí una carta, de Rachel. Mamá, he oído lo que estás haciendo en casa. Lisa no habla de otra cosa. No sé si tengo derecho a entrar, pero si algún día necesitas que prepare café, que limpie las tazas, que me siente en un rincón y solo escuche, yo quiero estar. Solo eso. Quiero estar. No supe qué responder, así que no escribí. Pero una semana después, cuando sonó el timbre y la vi parada en la puerta con un bizcocho en las manos, no dije nada, solo la abracé, no como madre, no como mártir, como mujer, como alguien que ya no necesita que le devuelvan lo que no supieron dar, porque ha construido algo nuevo con lo que quedó. La casa ya no tenía olor a encierro, olía a tostadas, a papel nuevo, a perfume antiguo mezclado con jabón de manos barato. A vida. Había flores secas en una jarra de cristal, un perchero con bufandas colgadas sin prisa. En la pared del comedor colgamos frases escritas por las mujeres que pasaron por allí. No vine a curar a nadie, vine a no seguir sangrando sola. Mis manos también saben enseñar. Aquí no preguntamos edad, preguntamos qué historia traes. Era martes, como cada martes. Rosa ya estaba acomodando las sillas. Lisa había preparado una bandeja con trozos de bizcocho de zanahoria. Clara llegó con una caja llena de fotos antiguas. Don Ernesto trajo su máquina de escribir portátil. Todos tenían algo que ofrecer. Empezamos hablando de lo que habíamos sido antes de ser madres, antes de envejecer, antes de que nos llamaran señora sin mirarnos a los ojos. Yo era cantante en un bar de Granada, dijo Carmen. Me hacía llamar Luna. Yo quería ser payasa de circo, dijo Marisa, pero me dijeron que eso no era para mujeres. Nos reímos, pero también dolía. Lisa escuchaba y escribía. Desde hacía semanas trabajaba en un cuaderno grande. Lo tituló Mujeres que siguen contando. Dibujaba retratos con lápiz. Escribía frases que recogía al vuelo.
Me había prometido que lo iba a terminar para mi cumpleaños, pero ya era más que un regalo, era un legado. Esa tarde, cuando todas se fueron, ella se me acercó con una hoja en la mano. Esta parte la escribí pensando en ti, abuela. Leí. Mi abuela no habla fuerte, pero cuando dice algo se queda flotando. No sabe tocar el piano, pero sabe abrir puertas. No escribe novelas, pero me enseñó que las cartas salvan. Y aunque tardó en volver a contarse a sí misma, lo está haciendo con una voz tan suya que nadie puede imitarla. No pude decirle nada, solo la abracé. Y supe que, aunque mi cuerpo envejeciera, algo en mí recién estaba empezando. Al día siguiente, tomé mi antiguo cuaderno, el que había empezado cuando George murió y nunca terminé. Lo abrí en una página en blanco. Escribí por primera vez sin usar esposa de, madre de. Escribí solo. Yo, Margaret, tengo 78 años. Y hoy decidí dejar algo para quien venga después. No consejos, no recetas, solo verdades suaves. Como que es válido decir que no. Que llorar en silencio también es una forma de resistir. Que no todo lo que callamos desaparece, a veces se transforma. Seguí escribiendo, página tras página. No era un diario, era un hilo, como un tejido que alguien, quizás Lisa, retomaría cuando yo ya no pudiera. Un domingo, Rachel vino. Traía pan recién horneado y una flor en la mano. No hablamos del pasado, no hacía falta. Me ayudó a ordenar la cocina. Lisa nos miraba desde el pasillo con una sonrisa tímida. «Mamá, ¿te molesta si vengo el martes que viene?», me preguntó Rachel. «No, pero no vengas a ayudar, ven a escuchar». Asintió, y supe que algo, aunque no todo, estaba sanando. El último martes del mes hicimos algo distinto. Cada persona leyó una frase que había escrito para sí misma, no para compartir, no para publicar, solo para no olvidar. Yo leí: «Mi lugar no está donde me dejaron, mi lugar está donde decidí quedarme». Y lo dije en voz alta, no temblé, nadie aplaudió, pero Rosa me tomó la mano, y eso bastó. Y si has llegado hasta aquí, gracias. Porque quedarse hasta el final ya es, en sí, un acto de cuidado. Yo aprendí que nunca es tarde para volver a una misma, que el silencio no es olvido y que la ternura también puede ser rebeldía, que no necesitamos grandes escenarios para ser escuchadas. A veces basta con una voz temblorosa y un corazón abierto. Si esta historia te tocó, aunque sea un rincón chiquito del alma, suscríbete. Déjame un comentario. Cuéntame si alguna vez también sentiste que el mundo se olvidaba de ti. Y dime, ¿qué historia te gustaría escuchar la próxima vez? Una mujer que vuelve a amar, una abuela que decide volar sola, o quizá la tuya. Mientras haya alguien al otro lado, yo, Margaret, seguiré contando. Porque las mujeres que aún cuentan nunca se apagan. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.